Vamos a comenzar con la definición de estadística para poder ir desarrollando la sesión. Ok, la estadística, como ustedes han podido observar en la vida cotidiana, está presente en diversas actividades y en diversas ciencias, sobre todo ahora que estamos pasando por esta contingencia del COVID-19, han podido observar en la televisión que las diferentes medidas que se han estado tomando han sido gracias a modelos estadísticos de predicción dependiendo del análisis de los datos que les permita a las autoridades tomar decisiones con relación al comportamiento del virus. Entonces, en cuestiones tan importantes como la salud, es muy importante el uso de esta ciencia. También en cuestiones, por ejemplo, como los censos, donde han estado en meses anteriores se estuvieron aplicando diversas encuestas para analizar y estudiar el comportamiento pues, de la población, cuántos habitantes hay, tasa de mortalidad, economía, entre otras funciones que se pueden analizar a través de la recabación de los datos. Entonces vamos a comenzar con la definición de estadística. La estadística se define más bien, se divide en dos ramas. La estadística descriptiva, que es esta que se encarga de recolectar, analizar, resumir y posteriormente nos permite tomar decisiones a partir de ese conjunto de datos estudiado. Es la estadística que vamos a utilizar en esta unidad. También hay otra estadística conocida como estadística inferencial que nos va a ser de mucha utilidad en la unidad 3, ya que esta estadística mezcla la probabilidad y nos ayuda a hacer o realizar predicciones a partir del estudio de muestras, pero utilizando un poquito de probabilidad. Entonces, la estadística es muy útil tanto en la recolección, organización, representación y análisis de datos, como en la predicción de diversas cuestiones a partir del análisis de una muestra, que básicamente es lo que hemos estado viendo en esta área de la salud. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la definición de estadística. Sin embargo, cuando se plantea una investigación o un estudio estadístico, los investigadores deben de plantear ciertos elementos que los van a ayudar o a conllevar a realizar los cálculos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son estos elementos. Muy bien, el primer concepto que debemos conocer se llama población, ¿ok? En cualquier estudio o investigación estadística se define la población a estudiar. ¿Qué es la población? Es el conjunto de todos los elementos, sujetos u objetos que se desean estudiar o analizar. ¿Okay? Por ejemplo, cuando se realiza cierta encuesta, por ejemplo, cuando se requiere conocer el conocimiento de la población, tal vez la opinión de la población sobre los candidatos políticos para las futuras elecciones, se escoge una población. ¿Cuál es la población? El conjunto, por ejemplo, de todos los ciudadanos de Izamal mayores a 18 años, que son los que pueden votar. Sin embargo, para las investigaciones es muy difícil poder entrevistar a toda la población, a todos los habitantes. Por lo tanto, es donde nace el concepto de muestra. La muestra, ¿cómo se define? Como un subconjunto de esa población que ya se definió. ¿Okay? Entonces, si mi población son todos los habitantes de Izamal mayores a 18 años, mi muestra podrían ser 500 habitantes, ¿ok? Estoy tomando un subconjunto o un subgrupo de todos los habitantes que hay en Izamal con las mismas características definidas en la población, mayores de 18 años, ¿ok? Entonces la muestra es un subconjunto de esa población o de ese conjunto universo definido anteriormente. Los elementos son aquellos objetos o individuos que nos van a proporcionar las respuestas o las características que nosotros queremos estudiar.
Por ejemplo, siguiendo con la misma situación de la opinión de las personas con respecto a los candidatos, podríamos, ¿quién nos está proporcionando su respuesta? Pues son los ciudadanos de Izamal. Entonces, ¿a quiénes estamos estudiando o analizando? A los habitantes de Izamal. Esos serían nuestros elementos. La variable estadística es aquella característica que nos interesa recabar o estudiar de los individuos o de los objetos, ¿ok? En este caso de la situación de una encuesta política, podemos nosotros identificar que lo que se quiere estudiar es la opinión o el candidato preferido de las personas para las elecciones, ¿no? Entonces, esa es la variable estadística, es más bien la pregunta que se le está haciendo a la persona que nosotros necesitamos conocer. Como les repito, en este caso, pues sería candidato preferido para las elecciones, ¿no? Esa sería la variable. Entonces, en una encuesta o en una entrevista, las preguntas que ustedes pueden observar en la encuesta vienen siendo las variables estadísticas que desean estudiarse. Las variables estadísticas se dividen en dos tipos, cualitativa y cuantitativa. ¿Cuándo hablamos de una variable estadística cualitativa? Cuando las respuestas que nosotros obtenemos de la variable son palabras o etiquetas, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pregunto, color favorito, ¿qué me pueden contestar? Me pueden contestar azul, verde, gris, amarillo. Me están respondiendo palabras, por lo tanto, es una variable cualitativa. Cuando hablamos de una variable cuantitativa, como su nombre lo indica, cuando hablamos de cantidades, de números. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? 16 años, 18 años, 20 años, 24 años. Me están dando respuestas numéricas, lo que implica que es una variable cuantitativa. A su vez, esta clasificación de variables se subdivide. Las variables cualitativas pueden ser cualitativa nominal o cualitativa ordinal. Cuando hablamos de una variable cualitativa nominal, cuando las palabras o las respuestas no tienen un orden o una jerarquía para ordenarlas. Por ejemplo, los colores no tienen ninguna jerarquía que me diga que el azul va primero o el verde va primero o el gris va primero, ¿no? Por ejemplo, la cualitativa ordinal, si yo les pregunto, ¿cuál es tu mes de nacimiento? Me pueden decir octubre, diciembre, enero, febrero. Sin embargo, todas estas respuestas sí las puedo yo jerarquizar dependiendo del orden. Sabemos que enero va primero, luego va febrero, etc. Esa es la diferencia entre una variable cualitativa nominal y una variable cualitativa ordinal. Las cuantitativas también se subdividen. Puedo yo tener una cuantitativa discreta cuando los valores que se admiten como respuestas únicamente son valores enteros. Por ejemplo, si yo les pregunto número de hermanos, me van a contestar 0, 3, 2, 1. ¿Ok? La respuesta siempre va a ser un valor entero. ¿Por qué? Porque no hay probabilidad que me digan tengo 1.4 hermanos, 1.5. Imposible, no se admiten valores decimales. Por lo tanto, estoy hablando de una variable cuantitativa discreta. ¿Okay? Y pues la cuantitativa continua es aquella que admite valores decimales. Por ejemplo, ¿cuál es tu altura? ¿Cuál es tu peso? Etcétera. Incluye valores decimales. Muy bien. Y el último concepto que debemos tener presente en una investigación estadística son los datos. ¿Cuáles son los datos de una investigación? Son las respuestas que obtenemos al estudiar la variable estadística. En una encuesta son las respuestas que nos dan o en una observación son las respuestas que nosotros obtenemos de realizar alguna acción. Muy bien, para que toda esta información nos quede súper clara, vamos a checar un ejemplo respecto a una investigación estadística. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública desea realizar una investigación sobre el programa Aprende en Casa, indagando la opinión de los estudiantes del nivel superior.
Debido a la imposibilidad de preguntarle a todos y a cada uno, el grupo de investigadores decidió elegir al azar una muestra de 1.200 alumnos. La muestra fue seleccionada del listado total de alumnos proporcionado por la Secretaría de Educación y Cultura. A los elegidos se les aplicó una encuesta que incluyó las siguientes preguntas: nombre, edad, escuela, género, semestre, promedio, disponibilidad de internet, número de computadoras, algún familiar presenta síntomas de COVID-19, pasatiempo preferido y mes de nacimiento. Entonces, a partir de este estudio que se plantea la Secretaría de Educación, vamos a investigar cuáles son los conceptos básicos de la estadística inmersos en esta situación. Nuestra población viene siendo el conjunto de todos los elementos que se desean estudiar. A la Secretaría de Educación Pública le interesa estudiar a todos los estudiantes de nivel superior del país. Entonces, esa es nuestra población. Después nos dice que es imposible investigar o preguntarle a todos y a cada uno de los estudiantes del país, por lo cual se elige una muestra de 1.200 alumnos. La muestra son 1.200 alumnos de nivel superior. ¿Ok? Elementos a quienes les van a preguntar o a quienes van a encuestar por la Secretaría de Educación Pública. A los alumnos, ¿ok? Entonces, mis elementos son los alumnos de educación superior o de nivel superior. La variable estadística, acuérdense que en una encuesta o una entrevista son todas las preguntas que se les hacen a las personas. Entonces, en este caso, ¿qué preguntas se están haciendo? Nos dice, a los elegidos se les aplicó una encuesta con las siguientes preguntas. Nombre. El nombre es una variable cualitativa nominal, porque no hay un orden que me diga que Juanito va primero y María va de segundo, ¿ok? La edad. ¿Qué respuestas puedo obtener con la edad? Respuestas numéricas y pueden ser respuestas de valores enteros. Tengo 16 años, 19, 20, 25 años, entonces son variables cuantitativas discretas. Escuela, me pueden decir UTC Izamal, me pueden decir UADY, Tecnológico, VM, diversas escuelas, que tampoco tienen una jerarquía que me diga qué escuela debe irle primero. Por lo tanto, es una variable cualitativa nominal. Semestre que se cursa. Primer semestre, segundo semestre, quinto semestre, sexto semestre. En este caso, me están respondiendo con palabras que sí tienen una jerarquía. Yo puedo jerarquizar estas respuestas dependiendo del primer semestre al sexto semestre. Por lo tanto, estoy ante una variable cualitativa ordinal. ¿Ok? Promedio general, 7.8, 9.5, 4.3, 6.9. Son valores decimales numéricos, por lo tanto estoy ante una variable cuantitativa continua. Disponibilidad de internet, me pueden decir sí o no. Entonces es una variable cualitativa nominal. ¿Cuántas computadoras tienes en tu hogar? 1, 5, 3, 0. Son valores enteros, nadie me va a decir que tiene 1.5 computadoras, ¿ok? Entonces es una variable cuantitativa discreta. ¿Algún familiar presenta síntomas de COVID-19? Ustedes me pueden decir sí o no. Igual viene siendo una variable cualitativa nominal. Pasatiempos preferidos durante la cuarentena: ver la televisión, jugar con mi familia, estudiar, escuchar música. Igual estoy obteniendo respuestas que son palabras, pero que no tienen una jerarquía que me permita organizarlas dependiendo de un orden. Por lo tanto, es una variable cualitativa nominal. Mes de nacimiento: octubre, septiembre, noviembre, diciembre. Son palabras que sí puedo jerarquizarlos, porque yo sé qué mes va de primero. Yo sé que enero es el primero, febrero es el segundo, y así sucesivamente. Entonces sí tengo una jerarquía, por lo tanto ese mes de nacimiento es una variable cualitativa ordinal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dependiendo de esta situación, nosotros ya pudimos observar o determinar
dos conceptos básicos que están presentes en esta situación y que le sirve al investigador para poder desarrollar el estudio estadístico. ¿Okay? A otra parte que me faltó pues fueron los datos, pero los datos sabemos que son todas aquellas respuestas que estamos obteniendo de la pregunta o de la variable.